Pienso en mí mismo y en lo que soy. Un hombre de 50 años, nacido en Florencia, escritor célebre e insultado cada día en los periódicos. Pero tengo alguna originalidad. Soy el único, quizás, entre todos los italianos que no ha vestido nunca uniforme, ni frac, ni toga, ni sotana. Y soy el único, creo, que no ha disparado nunca un arma, ni por casualidad, aún en estos tiempos de guerras y revoluciones. Nunca he matado, ni pájaros, ni conejos, ni hombres. Y no soy nada, ni caballero, ni comendador, ni académico, ni siquiera ciudadano de honor o presidente honorario. He habitado en la gran ciudad de París y en el ínfimo Bulciano. Me he encontrado en medio de algaradas, revoluciones y guerras. He frecuentado la sala de operaciones y el hospital en Turín. He conocido la miseria absoluta y he regalado docenas de millares de liras. No estoy contento de la iglesia a la cual pertenezco. De la fe sí, pero no de los hombres, ni del país en que he nacido, ni del estado al que pertenezco, y ni siquiera de mis propias obras. No estoy contento de mi tiempo, no estoy contento de mí, y he amado a tantos amigos que no creo ya en la amistad. En esta ocasión vamos a hablar de Giovanni Papini, un escritor que no deja a nadie indiferente, desconocido para muchos, un escritor que no se andaba con rodeos, con miedos, ni le importaba decir las cosas tal cual son. Un apasionado de la verdad. Vamos a abordar hoy temas polémicos y revisaremos textos que para un oído posmoderno, es decir, un oído hipersensible, delicado en el mal sentido y acostumbrado a cerrarse ante cualquier incomodidad, resultarán políticamente incorrectos, por no decir abiertamente ofensivos. Pero no solamente para ese oído, también para el oído de creyentes, para el oído de gente atea, para el oído de gente de todo tipo de ideologías. Giovanni Papini. Y para hacerlo me acompaña Alfonso. ¿Cómo estás, Alfonso? Un poco indignado porque me ganaste la oportunidad de escribir sobre Papini. Y eso es lo que difícilmente te podré perdonar. Yo tenía muchas ganas, entonces, bueno, pues ahora habrá que buscar otra manera de acercarme, pero realmente te quiero decir, Benjamín, que te envidio por eso. Bueno, no fue exhaustivo mi texto, ahí sí puedes entrarle por otros ángulos y bueno, te lo agradezco de todas maneras, esa envidia es de la buena. gratificante. Esa envidia de la buena. Y también, por supuesto, nos acompaña José Antonio Terán. ¿Cómo estás? Hola Benjamín, Alfonso, estoy muy bien, muy emocionado. Igual que Alfonso, sí me sentí un poco mal de que me hayas ganado el texto de Papini, pero la obra de Papini vale la pena y no me importa por qué razón estamos aquí hablando de él. Y les digo de una vez a los que nos están escuchando que si quieren escuchar todo este podcast, adelante, pero de verdad la invitación es a que se acerquen a la obra de Papini, ¿no? Se van a arrepentir. Bien, pues Papini, ¿no? Es un sátiro de primer nivel que no tiene nada que ver, y algunos pensarán, con las disputas ideológicas que no nos llevan a ningún lado de hoy en día, a los ladridos en redes sociales, a los griteríos polarizantes que vemos en todos lados, pero sí es un crítico constante, mordaz, como ningún otro. Y por eso quiero preguntarles directamente, y empiezo contigo, Alfonso. ¿Quién es este Giovanni Papini y por qué resulta un autor problemático tanto en sus tiempos como en los nuestros? Benjamín y Terán, apreciable público que nos escuchan, pues nuevamente nos encontramos frente a un personaje, no solo es escritor, es un personaje en el mejor sentido de la palabra, al mero estilo de Nur Hamsun, de Mir Shaliade, con autores en los que hemos hablado en otras emisiones. Es un autor problemático porque en una época que está habituada a personalidades, digamos, un tanto homogéneas, enfrentarse a un ser humano contradictorio como Papini resulta sumamente, ¿cómo lo podré decir? Molesto, como incierto, ¿no? Hay una incertidumbre, ¿cómo me acerco a este enigma que es Papini?
Yo Sí. quiero iniciar o sea, esta contradicción de Papini con dos citas que creo que, además de esta entrada del diario que leí al inicio, me parece que dejan muy claro a qué nos estamos, a qué persona nos estamos acercando. En el 22 de noviembre de 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, con una Italia rendida, anota en su diario Giovanni Papini: los católicos me hostigan porque he amado el Evangelio. Los antifascistas me persiguen porque he amado Italia. Siempre sucede así. El amor por las cosas grandes atrae el odio de los pequeños. Y en otro proyecto que nunca cobró forma, llamado Diccionario de los Cínicos, se atrevió a definir al hombre como un gargajo del pene vomitado con retardo por la vulva. En, ¿Y esto en qué año fue? en ¿En qué año? 1946, en el mismo año. Órale. Ok. Entonces, pues sí, esas dos citas creo que resumen muy bien a Papini, ¿no? Para abrir boca. No sé cómo lo Sí. ves tú, o lo vean Pues, ustedes. pues mira, ya con estas dos tenemos como para espantarnos. Yo ya casi te censuro, Ajá. pero quiero ver qué dice Terán. Yo quiero destacar esto de lo contradictorio, porque justo en una época tan polarizante que vivimos, todo se ve como de blanco y negro, entonces buenos y malos, etcétera. Y así como hablamos alguna vez de Isaac Bashevis Singer y sus personajes que cambian de idea de un momento para otro, creo que Papini es constante en su pasión, en su búsqueda de la verdad, pero eso mismo lo lleva a contradicciones que pues caen muy refrescantes para nuestra época. Ya lo veremos, usa la sátira para ridiculizar a todos los grandes pensadores y artistas de su época, y de verdad que cuando lo lean, de repente sí se van así como hasta espantar, van a decir, es posible que se diga esto y por eso vale la pena. Entonces, contradictorio al 100 este Papini. Sí, sí, contradictorio, pero también provocador. A ver, ¿qué pasa con esto? ¿Ven algún personaje contemporáneo que trate de hacer lo mismo? Les digo por qué pregunto esto. Creo que todo mundo en redes sociales, los famosones, ¿no? Los que andan por ahí ganándose los retweets de la gente, tienen una característica satírica generalmente, ¿no? Tratan de exponer a la sociedad, pero ya leyendo a Papini creo que nos damos cuenta de que justamente estamos acostumbrados a una sátira muy burda, muy sencilla, y que sí, a veces puede ser chistosa, que se ven los memes, por ejemplo, pero no sé si ustedes traigan en mente a alguien que esté fungiendo el rol de Papini hoy en día, o si de plano nuestra sociedad ya está en un estatus en el que sería incluso intolerable una persona así, ¿no? En la que no se le daría foro, no se le daría espacio. Mira, yo a bote pronto, con la salvedad de lo que diga José Antonio, que es el que más ha leído a Michel Houellebecq, yo pensé en él, ¿no? En este escritor francés, donde me parece que es a veces por momentos una pose de la provocación. Sin embargo, no creo que llegue a los matices que tiene Papini, porque finalmente en Papini la provocación no es resultado de una pose o de una imagen que quiera proyectar, sino es el reflejo de una búsqueda humana por una serie de cuestiones trascendentales. La búsqueda de Dios, la búsqueda de la identidad, la búsqueda de el Padre, la búsqueda de los mitos. Hay un inicio, vamos, desde el nacimiento, Papini está marcado, así como decía Hobbes que él había nacido con el terror y el miedo como gemelos. Digamos, Papini nació con el sello de la contradicción. Su padre era, cuando Giovanni Papini nació, para darle un contexto, sobre todo en 1881, a finales del siglo XIX, hay que recordar primero que es una Italia tardía, o sea, es una Italia que como Alemania se integran como Estados, llegan tarde a esta integración de Estados-nación, toda esta épica de Garibaldi y del conde Cavour, etcétera, pero el 9 de enero, cuando o sea, llega a ver la luz Giovanni Papini, ya viene marcada por la contradicción. Su padre, Luigi Papini, era ateo, republicano y exgaribaldino. No lo quiso bautizar y su madre Sí. lo hace a escondidas. Lo hace escondidas, sí, eso es Claro, tremendo. Ujú. ¿no? Sí, sigue. O sea, estas cosas Ah, me resaltaron también mucho de leer su biografía, ¿no? Y es creo hasta 9 años después que lo reconocen, ¿no? Su papá.
Estás en lo cierto. Ahora, también, ¿en qué otra cosa puede ser, volviendo con esta pregunta que haces muy estimulante, la provocación? Papini se entiende como intelectual público. Eso creo que también ha desaparecido, se ha erosionado un poco en los últimos años, porque una cosa es ser celebridad, una cosa es pertenecer al Star System, como le llama, de las editoriales, de los premios, pertenecer a ese núcleo, pero otra Peor cosa, aún ser influencer, ¿no? o ser un influencer, o un youtuber, o bookstagrammer, o lo que sea. Eso es una cosa, pero me parece que hay un matiz distinto en el intelectual público. En el intelectual público, esta defensa del escándalo de Dreyfus, ¿no? La posición que asume Solá, hay un intelectual que se mezcla en la polis, después de que en Platón, para los que nos escuchen, hay esta idea de expulsar a los poetas de la polis, ¿no? O sea, sacarlos. Papini regresa, pero regresa tumbando puertas. Participan 5 o 6 revistas, escribe para el órgano periodístico del fascismo, de Mussolini, tiene ahí coqueteos con el modernismo, con Marinetti, su primer texto, creo que lo escribió en un periódico para jóvenes que se llama El Amigo del Estudiante, que él mismo dirige y se llama El León y el Bebé. Me parece, deja muy claro la impronta nietzscheana con la que nace Papini, ¿no? Si recordamos Sí. en Zaratustra, ¿no? Estas escalas del ser humano que tiene que pasar y llega a ser Sí, el bebé. camello y luego el León. león y Exacto. finalmente, ¿no? El superhombre, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ahí, entonces como intelectual público, pues también provocas, ¿no? Porque, o sea, estás a los vaivenes de los cálculos de poder. Tiene exabruptos patrióticos en la Primera Guerra Mundial, luego en la Segunda Guerra Mundial, bueno, después hay un proceso de contrición también, ¿no? En el que dice, bueno, yo estaba sentado en la provincia, en la Toscana, comiendo pan en una mesa de piedra y la gente estaba hincada en las trincheras y hay un derramamiento de sangre que yo considero al final inútil, ¿no? Sí, porque aparte sus amigos sí se van a la guerra y él no puede acudir, ¿no? A pesar del fervor con el que escribía. Voy a tener una cita de este texto que me impacta de él. Sí, Amiamo la guerra, amamos la guerra, ajá, we love war, ¿no? En inglés. sí, Dice, la siesta de la cobardía, la diplomacia, la hipocresía y el apaciguamiento ha terminado. Los hermanos siempre son buenos para matar a los hermanos. Los civiles están listos para volver a la naturaleza. Los hombres no reniegan de sus madres bestias. Y cierra ese texto diciendo, amemos la guerra y sobreamémosla como gourmets mientras dure. Saboreémosla, perdón, como gourmets mientras dure. La guerra es aterradora y precisamente porque es aterradora, terrible y destructiva, debemos amarla con todo nuestro corazón de hombres. Quiero ver qué piensas de esto, Terán, y justamente a la luz del que será el segundo Papini, que es el Papini converso. A sí. ver, ¿cómo ves esta pasión en el escritor? Ahora, otra vez enfatizo, no va a la guerra, y no porque no quiera, sino porque nace con una miopía terrible y no es aceptado, no puede enfilarse. ¿Cómo lo ves, Terán? Sí, ahorita con la pregunta que hiciste, yo la verdad no veo a nadie, o sea, ningún escritor, ni siquiera a Houellebecq, tal vez, con esta como honestidad satírica de Papini, porque siempre hay que ver qué hay detrás, porque como dijiste, hay miles de comentaristas de derecha, de izquierda, pero siempre hay una recompensa detrás. Siempre buscan el éxito o lo que sea. Y escritores parecidos a Papini, solo pienso en dos franceses. Uno que ya hemos mencionado aquí, que es Georges Bernanos, que acaba exiliado en Brasil, critica la guerra civil española, cuando él supuestamente era de derecha, también católico recalcitrante, y otro es Léon Blois, otro francés que pues simplemente pues, no había recompensa, acabó en la pobreza y siempre se mantuvo, pues es lo que decía hace rato, Papini siempre se mantuvo fiel pues a lo que él creía que era la verdad. Entonces, esa es la diferencia entre comentaristas que vemos que siempre siempre están buscando el hueso,
¿no? Y hay muchos ejemplos de estos que sí pueden ser satíricos y pueden ser provocadores, pero no hay esta sinceridad. Sí, que Papini no le podemos tachar de eso, porque de hecho por su talento en numerosas ocasiones se le ofrecen plazas académicas, la dirección de centros de estudios y rechaza generalmente estos puestos. Sí llega a aceptar uno, me parece ya más adelante de su vida, que es el de, creo que es un centro de estudios del renacentismo, pero en general Giovanni Papini se pone un poco al margen de, como de estas prebendas que da el poder político, incluso el reconocimiento cultural de los escritores, aunque sabemos, por supuesto, que tiene ahí un flirteo con el fascismo, ¿no? Pero vuelvo al tema de la violencia. Entonces, a ver, acabo de decir una cita donde hace una apología de la guerra antes de la Primera Guerra Mundial. Estas sensaciones, a ver, cualquiera de los dos, estas sensaciones, estas emociones viriles, digamos, ¿no? De ser a hombres que van a la batalla y que están ahí, que el derramamiento de sangre, incluso hay un fondo, un trasfondo aquí spenceriano y malthusiano de controlar la población, pulsiones, digo yo, que siguen vigentes en algunos misántropos de hoy en día. ¿Cómo las interpretan? ¿Cómo las ven en este escritor? A ver, tomo la palabra, tomo el balón. De entrada, lo que yo diría es que lo hace muy cercano a un escritor alemán que es Ernst Jünger, con Tempestades de Acero, que también tiene esta idealización de la guerra. O sea, digamos, en Ernst Jünger lo que hay es una celebración de lo que tú dices, Benjamín, de la virilidad, pero sobre todo hay un intento de encontrarle un sentido a una sociedad que después de la filosofía nietzscheana y de Schopenhauer ha caído en una especie de nihilismo. Y es ese nihilismo el que buscan subsanar con el ritual de la guerra, tanto Papini como Ernst Jünger. En el caso de Ernst Jünger, pues él sí se alistó y él dejó plasmada sus impresiones en sus diarios y en esta obra monumental que es Tempestades de Acero. En el caso de Papini, como tú lo has dicho, no participó y después incluso se arrepiente de haber tocado las campanas por ir a la guerra. Entonces yo te diría eso, yo te diría que hay un sentido, hay una búsqueda de sentido. Hay que recordar también que Papini, sus lecturas al inicio, o sea, él se asumía como nietzscheano. Hay un nihilismo furibundo en sus primeros escritos. Entonces, yo lo buscaría así. Hay que también recordar que es la época de Gabriel de Anuncio, es la época de este poeta que en Fiume llama a la República de Fiume, ¿no? Entonces, esta idea del poeta que se lanza a la acción, muy en tono futurista, me parece que también lo influye de manera decisiva a Papini. Sí, y justamente, ¿no? Esta vehemencia que vemos en él la reconocen sus contemporáneos, ¿no? Tommaso Galarti Scotti, ¿no? Es un amigo de él, le envía una carta diciéndole que de este ateísmo enojado que tenía Papini, este nihilismo que bien señalas, directamente vinculando con Nietzsche y los pensadores de entonces, tarde o temprano le conduciría a una conversión, ¿no? Y en efecto sucede, ¿no? Entonces, quiero aprovechar esta jugada que me das para preguntarte directamente a ti, ¿no? De las lecturas que traes, Sí. que hiciste recientemente. A ver, ¿qué encontraste ahí? Me parece que eran, recuérdame, es un hombre acabado que escribe en Segundo nacimiento. 1913. Y ¿Y segundo qué otra? nacimiento. Segundo nacimiento. Segundo nacimiento. ¿Qué onda ahí? ¿Qué ves? Mira, este hombre acabado me parece que lo escribió a los 30 años, Papini. Es una autobiografía de un personaje para mí con delirios de grandeza. Digamos, en las primeras páginas lo que hay es un elogio de los libros. No, dile lo que ibas a hacer una intercepción. No, nada, estoy nada más emocionado. eh, mira, no lo mencioné ahorita con esto de lo contradictorio, pero me parece que es un rasgo fundamental para entender a Papini, su fealdad física. Y con fealdad física no me refiero yo a
a un, digamos, un juicio mío, ¿no? Del superficial, sino me refiero a sociedades en las que generalmente prima una idea de la belleza, ¿no? Entonces, Papini estaba lejos de ser este ideal de la belleza mediterránea, ¿no? O sea, no lo vemos ahí, no vemos al dandy, como este personaje Para nada, ¿no? Gambardella, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa interesante porque acuérdense, por ejemplo, los que nos están escuchando, que Nietzsche hace una crítica demoledora a Sócrates. Y la crítica que hace Sócrates es que Sócrates empieza a racionalizar una antigüedad clásica que le daba un valor a la intuición en los mitos arcaicos. Entonces, con esta racionalización de Sócrates, cambia, es el crepúsculo de los ídolos, me parece. El problema de Sócrates, creo que así lo ha llamado. Y el tema aquí es, o sea, Nietzsche dice que Sócrates era feo por dentro y por fuera. Y a mí me parece muy interesante que Papini no destiló esa fealdad que seguramente le granjeó insultos, burlas y rechazos, no lo tradujo a resentimiento. Él y esto lo hilo con El hombre acabado, él se resguarda en los libros. Los libros son para él un escape. Por ejemplo, aquí en este texto del hombre acabado, escribe: además de deberles mi alma a los libros y a los muertos, se la debo a los árboles y a los montes. El campo me educó tanto como la biblioteca, un cierto y determinado campo. Todo lo que hay de poético, de melancólico, de gris, de solitario en mí, lo debo a la campiña de Toscana, a la campiña que hay en los alrededores de Florencia. Entonces, ahí, por el momento, no sé qué opines. Ese es, digamos, el inicio del hombre acabado, el refugio en los libros y en el campo. Sí, de hecho, a mí lo que me llama la atención de ese planteamiento del hombre acabado es que, y aquí creo que ya podemos empezar a hablar de los temas de Papini, que es un joven, ¿no? Que ambiciona hacer algo trascendente, creo, a través del arte. Sí, aquí corrígeme, porque también ya hace tiempo que no tocaba esta obra, pero vemos la pretensión justamente fallida del planteamiento nietzscheano en su propia vida, ¿no? De convertirse a través de la voluntad propia en un hombre excepcional. Y no puede, lo intenta y hay circunstancias y no suceden, ¿no? Entonces, llama la atención que lo escribe tan joven y al mismo tiempo te habla de un envejecimiento de su espíritu, ¿no? Creo que es lo que veo a través de esta obra. No sé qué hayas visto tú, aparte de que el hombre acabado que actualmente es José Antonio aquí batallando con el internet, ¿no? Él es el verdadero hombre acabado de esta conversación. Sí, hombre. No, estábamos... ¿Cómo ven? Justo hablando de Papini y mi internet me... Sí, mira, el hombre acabado o el enfermo de Europa, ¿no? Como decían también de algunos países. Antes de que Terán ojalá pueda vencer a los Beats y dejarnos algo, quiero decirte en tu pregunta, Benjamín, que, a ver, hay un cambio de tono interesante en el hombre acabado y el segundo nacimiento. El segundo nacimiento lo escribió después de la guerra. Y el segundo nacimiento es un tono, el hombre acabado es el tono precoz, como dices, del escritor que quiere ser grande, que se ha fijado un destino olímpico. Habla de las ideologías, habla de las influencias, habla de la pobreza del positivismo, que él entiende que es la ideología reinante en la Italia que le toca nacer. Y en el segundo nacimiento se detiene en la cruz de términos que está cerca de la cabaña donde vive en la Toscana. Se detiene a mirar el reflejo del sol toscano en la mesa de piedra, en el aceite de olivo y en el vino. Se detiene a mirar el acto de la comida como un sacramento y se detiene en una serie de cosas, de la belleza, digamos, de los pequeños detalles.
O sea, el impulso del hombre acabado yo lo siento volcánico, lo siento, digamos, el hombre de la acción, el hombre comprometido, el poeta hacia adelante, de anunciano. Y en el segundo nacimiento siento más bien, como dices, un envejecimiento en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Ya como madurez, Una digamos. madurez, pero una madurez que lo lleva, no lo lleva necesariamente a jurar de todos los ideales iniciales, sino lo lleva a refinar sus reflexiones. Porque ya en este libro, el del hombre acabado, hay una elogio a la Toscana, a la provincia, y hay un cierto Sí. desprecio por la ciudad. Y si bien aquí lo expresa de manera casi como de panfleto o manifiesto, en el segundo nacimiento lo deja destilar como en los buenos vinos y extrae de la barrica unas imágenes bellas en términos estéticos. Sí, y fíjate que eso me hace pensar justamente en esta obra que tiene que se llama Exposición Personal, la escribió en Ajá, 1941. Allí viene una narración que es famosa, se llaman Soliloquios de Belén, ajá, y narra pues toda esta experiencia, ¿no? Que todos sabemos desde niños de José, María y Jesús, peregrinos pidiendo posada, pero muestra una sensibilidad que yo, por ejemplo, no veo en algunas de sus obras como Gog, por ujú, supuesto, y ni tampoco en algunas posteriores, como El Libro Negro, ¿no? Que es la continuación de Gog, donde desde la oscuridad, desde el cinismo, los personajes, porque en esta obra vemos que habla, por ejemplo, el dueño de la posada que no les quiere dar. Habla la matrona a la que acude José, que esto no viene en la Biblia, pero que el autor lo toma, ¿no? Debió haber ido José con una matrona para ayudar a María, cómo reniega porque la despiertan en la noche, ¿no? Toma el discurso de un campesino, perdón, se me fue el nombre de un pastor, perdón, de un pastor que se queda atrás y reniega porque los demás, sus compañeros, se han ido a ver a este supuesto rey que acaba de nacer. Y entonces, en todas estas voces cínicas, negativas, eh, digamos, ves la oscuridad del ser humano, resalta justamente la belleza de lo que está aconteciendo en ese nacimiento pobre del niño que nace en el pesebre, de la Virgen que es madre, de José, que lo plantea como un anciano, que esto no está comprobado en los estudios de que haya sido necesariamente un hombre mucho más viejo que María, pero hay tendencias que dicen que sí, en fin, resalta esa belleza que después manifestará a través de la voz del burro que está presente allí en el nacimiento, ¿no? Entonces, esta sensibilidad, me parece, y coincido contigo, se va desarrollando en la obra de Papini. Primero, el joven apasionado que en búsqueda del sentido, por decirlo a modo de Víctor Frankl, ¿no? En búsqueda de sentido, va persiguiendo las verdades y luego encuentra cierta sensibilidad después de experiencias históricas tremendas como la Primera Guerra Mundial y después la Segunda, ¿no? Y ahora sí, quiero entrar a ya temas de Papini, porque ya definitivamente perdimos a Terán, entonces nos lo vamos a echar este partido tú y yo. a ver si ahorita regresa, pero venga, Ojalá regrese, ajá, sí, pero entremos a mientras los temas. vamos a un tema, Sí, ya no tanto en los tintes literarios ni en la vida de Giovanni Papini en sí, sino ya de sus mensajes para hoy. sí. Lo veo yo, a ver si coincides, como una especie de profeta Ujú. contemporáneo que hace una radiografía del estado espiritual en el que estamos. De hecho, uno de tus, de tus, no. Bueno, retomo, uno de los, no recuerdo cuál es el nombre, iba a decir uno de tus autores preferidos, De predilectos, cabecera, ¿no? amigo De de Papini, cabecera. sí, de cabecera, Ajá, estoy perdiendo el nombre, ajá. pero que era amigo de Papini y decía que él era una especie de taxidermista de los espíritus. Eh, ¿Con quién estás haciendo? ¿De quién? Uno de los grandes
autores alemanes que estás usando en tu tesis, a ver si Carl Schmitt, no, Ernst Junger, ¿quién podrá ser? Pero bueno, eso del... Bueno, en fin, era el amigo de Papini. taxidermista del El punto es alma... que decía Ajá, que era un taxidermista del espíritu, ¿no? sí. Y esto lo veo en Gogh, ¿no? Donde se nos presentan los grandes personajes del siglo XX, los próceres del progreso. Vemos allá a Tom Ford, vemos a Mahatma Gandhi, que estaría difícil ponerlo en esa misma categoría, pero lo hace Papini, y a una serie de personajes monstruosos más que nos expresan en el estado en el que estamos, en esta ambición, esta danza ritual alrededor del dinero y del progreso y de esta tendencia lineal. ¿Cómo ves esa crítica en Papini? ¿En qué tiempo estamos? ¿Seguimos diciendo y diciéndonos socialmente el credo del progreso o ha habido cambios en ese sentido? ¿Cómo ves tú esto? Yo creo que seguimos con ese catecismo del progreso y basta ver como las voces que se erigen, ¿no? Del cambio climático, temas de liberalismo. Bueno, ahora es el discurso científico, ¿no? Del coronavirus y las vacunas, siempre hacia adelante y, digamos, al final la ciencia da la solución y la política es un estorbo, ¿no? Así se transmite. Yo creo que en Papini hay eso, porque creo que un tema que lo ocupó muchísimo a Papini es la técnica, los peligros de la técnica, ¿no? De hecho, estas visitas que hace a Wright, estas visitas que hace a Oppenheimer en Gogh y en el Libro Negro, son críticas veladas a la técnica. A Papini lo impresionó muchísimo la bomba atómica. Eh, y, y eh, ahí comparte quizá, no sé si te referías, estás pensando en Heidegger, pero si no, lo comparte con Heidegger. No. Yo sí quiero decir que comparte con Heidegger dos cosas. Primero, una, anteponen a, digamos, esto que ellos imaginan como un gran Moloch, que es la ciudad enloquecida de semáforos, de autos, incluso tiene este pasaje de Italia es despojada de su belleza, donde hace una crítica a toda, cómo los motores de las Vespas han ido aniquilando la tranquilidad provinciana en la que él se encuentra, y es algo que Heidegger también critica. Él critica, por ejemplo, la construcción de presas, cómo alteran los cauces de los ríos, que para Heidegger son ríos míticos. Por eso él recupera la poesía de Hölderlin o de Rilke, porque él piensa que la naturaleza está mitificada. Esa es la primera coincidencia que hay con Heidegger, pero la segunda coincidencia, o sea, esta recuperación de lo bucólico, es lo primero. Lo segundo, y va de la mano, es este escepticismo de la técnica y del progreso que tú mencionas. O sea, tanto en Papini como en Heidegger hay un cuestionamiento de que si la técnica realmente lleva siempre a un final feliz. Yo creo, retomando tu pregunta, creo que nos tendría que haber quedado claro que no es el caso. Pero lo que sí se ha mantenido es la devoción a ese credo del progreso. Eso me parece que sigue ¿Y por intacto. qué crees que seguimos ahí? O sea, pues, estaba viendo yo, por ejemplo, esta Ah, semana con detalle el tema y esto es aberrante, es realmente aberrante, el tema del metaverso. No sé si has visto algo al respecto. con esto Esta de Zuckerberg, ¿no? pretensión, Ajá. ajá, Zuckerberg, todo esto, esta pretensión de llevar toda la interacción social hacia allá, lo cibernético, visto o justificado como una especie de avance en la conectividad social, que obviamente saltó la gran parte de la gente y dijo que es este absurdo, ¿no? Lo cual me da cierta paz, pero hay también, o sea, aunque haya estas voces, sabemos que gran parte de la sociedad termina incorporando estas tecnologías, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué crees que sea el progreso? Y ahora, ya me acordé del autor, discúlpame, cometí el error de pensar que era alemán, Sí. es búlgaro, Mircea Eliade. Mircea Eliade era amigo de Papini, Rumano, rumano. y es rumano, Sí, perdón, pero, sí, sí. pero es, es quien se refería a ir como un taxidermista Ujú. del espíritu. Eh, y te pregunto entonces una cuestión doble, ¿no? Por un lado, ¿por qué crees que seguimos con este rollo del progreso? Eh,
Dos, si crees que hay otra, digo, porque es un mito finalmente, pero si hay un mito que pudiera llegar a sustituir este, Sí. no son preguntas sencillas, pero ahí te las estoy dejando. Y dos, quiero pasar y a ver si ya Teran está ahí para contestar al tema de la egolatría. Voy a dar una cita y a ver si entramos con eso mismo, porque me parece que progreso y egolatría están directamente ligados. Entonces, ¿por qué seguimos ahí? Yo creo que hay una necesidad siempre de explicar las cosas. Este pensador alemán, sí alemán, Hans Blumenberg, él mencionaba en su libro sobre los mitos que el hecho de que los planetas tengan estos nombres, Júpiter, Neptuno, cuando todavía Plutón se consideraba planeta, Mercurio, etcétera, obedece a una actualización del mito. Es decir, la ciencia avanza y conoce o descubre o mira estos planetas, pero el que les demos el nombre de mitos, de dioses míticos, tiene que ver con que queremos explicarnos, que hay una porción siempre de la realidad que el logos entendido como la ciencia positiva ilustrada, no alcanza a atajar del todo. Y es entonces cuando salen los mitos al rescate. Y los mitos, con su buena dosis religiosa, que están ahí para resolver las preguntas esenciales, como pensaba Carl Jung, ¿no? Esta idea de que hay una serie de situaciones en la vida del ser humano que no podemos aprender cognitivamente, como el miedo de la muerte, como las pérdidas, como el nacimiento, el origen de la vida. Entonces hay un proceso de arquetipos para hacer accesibles o hacer tangibles, hacer cognoscibles esos puntos ciegos, ¿no? Entonces creo que esa necesidad no va a desaparecer. Y todos estos autores como Papini, como Heidegger, creo que hay una modestia en ellos, un reconocimiento de que tenemos que contar con esta parte de los mitos, ¿no? Y la otra pregunta que me hacías, la doble, me decías, ¿por qué crees que esto no ha desaparecido? Pero me hacías otra pregunta. Sí, te preguntaba si veías otro mito que Ajá. pudiera llegar en todo caso a sustituir al del progreso hoy en día. Es una pregunta, yo sé que es de locura, ¿no? Pero a lo mejor has pensado algo. No, Y, dime. y nada más quiero agregar algo al tema de los mitos, ¿no? En la línea de Carl Jung, también no pensarlos necesariamente como planteamientos que hacen algunos autores, ¿no? Pues eso iría equivocado, sino simplemente, o al menos así lo entiendo yo, como como este conocimiento colectivo que emana de las profundidades, diría Jung, del subconsciente, Sí, y de repente nos explican sí. muchas de las formas de comportamiento que vamos llevando, ¿no? Entonces, ¿ves algo más emanando a través de esta corriente? O sea, en nuestros tiempos, ¿ves otro mito? Por eso te lo pregunto, ¿no? Si crees que vamos a vivir y morir atados al tema del progreso. Yo creo que, digamos, otra observación de otro autor alemán, que es Odo Macquart, él hablaba del término de el polimito, ¿no? Y él hablaba de que hay muchos mitos siempre, y que generalmente cuando un mito se asume como unitario, como el único, que de hecho él, este autor Macquart, lo encontraba en la Revolución Francesa, el mito del progreso precisamente, pues tiende a ser destructivo, ¿no? Porque ese mito tiende como a eliminar los otros mitos subsidiarios o mitos paralelos, pero además de ser destructivo, o sea, eso cada quien puede decidir, ¿no? Yo más O bien sea, voy este mito tiene una pretensión de universalidad, de hegemónica, digamos. hegemónica y de universalidad, etcétera. Pero todos Y, los mitos tienen estas condiciones o no necesariamente. mira, yo creo que no necesariamente, porque yo creo que Ok. si pensamos en los mitos homéricos, de hecho, podían convivir perfectamente con otros. De hecho, el mito, por definición, es politeísta, porque hay varios, en la Roma antigua había varios altares a distintos dioses, como en el caso del mundo prehispánico. Eh, pero esta pretensión, digamos, hay una pretensión, claro, con el cristianismo, del que hablamos en alguna vez con el hombre nuevo, cuando yo hablaba de cómo la naturaleza queda eliminada de su carga religiosa, la piedra, una serpiente, por ejemplo, deja de ser un dios y se vuelve
una imagen de demoníaca y que hay que enviar a un rincón oscuro, ¿no? Hay que como apartar. Hay además como una idea de domeñar a la naturaleza. Pero finalmente, algo que, o sea, la Revolución Francesa propone de cierta manera una como sustitución de esa religiosidad, pero cae otra vez en esa misma pretensión. Y más allá de eso, de si es bueno o malo, yo lo que quiero hacer, es posible, y yo creo que no. Porque yo creo que incluso hoy, ahorita la pregunta que me haces, junto al progreso hay otros mitos. O sea, pensemos, por ejemplo, en el fundamentalismo religioso de ciertos países islámicos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso creo que sigue existiendo y eso creo que no va a desaparecer. Y yo creo que por ahí iría mi respuesta a tu pregunta, un poco tentativo, un poco el mito del nacionalismo, ¿no? O sea, irónicamente en una época de globalización, donde se nos dice que todo es global, etcétera, el ciudadano del mundo, incluso vemos que ese mito de la globalización, como piensan algunos estudiosos, vive a su vez del mito del Estado-Nación, porque, a ver, para que funcione la globalización, necesitamos las fronteras nacionales para que un producto de Amazon se produzca en un lado y en el otro, se venda y Sí. mano de obra barata, ¿no? Desde México a Estados Unidos, Telecan. Y es esa división que hace funcionar la globalización, se alimenta de mitos nacionales. Entonces, ahí yo creo que hay dos de entrada, ¿no? El mito religioso, a pesar de que en Occidente ya no estemos, no esté presente la religión, eso no significa que sea en el resto del mundo así, ¿no? O sea, ahí están los países árabes, ahí están los países africanos. ¿Los ves entonces a estos como contendientes permanentes con el mito del progreso o ves algo más como un poco lo que sucede con la dinámica capitalista, ¿no? Que termina por absorber todo lo que encuentra a su paso, o pensando incluso en don Dalmacio Negro Pavón, en la hegemonía del Estado, ¿no? Uh-huh. Que termina por absorber toda forma de lo político. Y no me quiero extender mucho con esto, pero ¿ves eso mismo en el mito del progreso? Porque creo que sí es una parte fundamental de lo que nos expone Papini, ¿no? A través de sus personajes. Sí, o sea, ya volviendo a Papini, porque como que nos alejamos, sí, hay en Papini esa preocupación por historias únicas, pero además hay una preocupación por la soberbia humana de creer que se van a poder dominar esas fuerzas. De hecho, El Crepúsculo de los Filósofos, uno de sus primeros escritos, es una toma de conciencia de que van a existir preguntas que no va a poder responder con la filosofía, ¿no? Digamos, posición de humildad está presente en Papini. Y Gog, y en todos estos viajes, ¿no? Que toma este nombre Gog y Magog, de estas ciudades del Apocalipsis, es un gran irónico y satírico en el sentido de que va a visitar a Ford y hablan de sus modelos de autos, y va a visitar a una persona que subasta países, y va a visitar a Wright, ¿no? Con esto del aeroplano, y va a visitar a Oppenheimer, como ya mencioné, y los hace ver lo fútil, a veces inocente, lo a veces ¿cómo puede llamar? Naif, ¿no? Sí, la ingenuidad, ¿no? Ingenuidad, lo ingenuo resulta, De ¿no? todo esto. Pero al mismo tiempo, Gog sí es como que lo busca, ¿no? Déjame ir a una cita, Sí, sí, sí. Tengo bastante dinero para conseguirlo todo y todo me aburre. Los recursos epicúreos de una gran ciudad me hacen pensar en las fiestas de niños osos y ajados. Las diversiones que me ofrece el mundo conducen a la imbecilidad o a la locura, al tedio o a la muerte. No quiero saber nada de ellas. Debo encontrar por mí o en mí un nuevo placer, una alegría inédita. ¿Lo conseguiré? Fin de la cita. ¿Qué ves en esta búsqueda? Pues, pues es la búsqueda de Papini, ¿no? Es la búsqueda de Papini que, como mencioné al inicio, lo hace semejante a Knut Hamsun, lo hace semejante a Harald Laxness, lo hace semejante a Ernst Jünger, lo hace semejante a toda esta serie de escritores
que pasaron de monasterios al socialismo, regresaron al catolicismo, fueron militaristas, desarrollaron otro tipo de aficiones como la entomología, o fueron pastores en una granja de salmones, en el caso de Laxness. Digamos, seres muy polifacéticos que están en una búsqueda permanente. La búsqueda de Papini es una búsqueda eh, no solo personal, sino una búsqueda por la literatura. Eso creo que sí quiero dejarlo muy claro, es una búsqueda por la obra más refinada. Y ahorita que mencionabas a Mircea Eliade, Benjamín, permíteme responderte con una cita que me parece muy elocuente y muy representativa de lo que es Papini. Porque creo que nosotros también ganamos una imagen del personaje que estamos platicando desde la vista de los amigos o de los que lo conocieron. Y Mircea Eliade escribe en un texto titulado Papini, historiador de la literatura italiana, escribe, es difícil decir después de tantas sorpresas si algún día aparecerá su Adán, ese formidable libro del que ya hacía 1929 había escrito unas 2000 páginas, y gracias al cual el autor de la historia de Cristo espera ocupar uno de los sitios más altos de la literatura universal, al lado de Shakespeare, Dante y Tolstoy. Lo pospone una vez más y lo desplaza por volver a trabajar en su historia de la literatura italiana. Su retorno a las realidades italianas es ahora completo y definitivo. Comenzó hacía mucho tiempo, en 1910-1911, a redescubrir la Toscana, el alma italiana y la patria. Después de la crisis religiosa que lo condujo algunos años a la literatura mística y católica universal, volcó su cuerpo y alma hacia la Toscana, hacia Italia. Se volvió algo más que un perfecto italiano, un patriota ardiente. ¿Qué hay en ese diagnóstico de Eliade? Resumida en un párrafo, la búsqueda de Papini. La búsqueda de Papini porque sus obras se van a nutrir de esa búsqueda espiritual. Digamos, El Diablo, Gog y el Libro Negro, Miguel Ángel, Dante Vivo, los ensayos que escribe sobre eso. Los primeros ensayos nietzscheanos que tiene son pasajes en busca o ensayos malogrados de la obra definitiva, ¿no? Entonces, eso lo hace muy cercano a Hamsun. Hamsun, recuerdas que hablábamos en uno de nuestros primeros episodios, que Hamsun, su crítica a Ibsen y a todos los demás escritores noruegos de su época era que no tenían emoción y que él podía dar como la obra maestra, ¿no? Entonces, es realmente en estos dos cuando se ve que se toma la literatura en serio, ¿no? Claro, totalmente, es una vida dedicada a ello, ¿no? Es una vida entera dedicada a ello. Y sí, coincido que está la búsqueda propia, personal, no lo podemos disociar, pero nuevamente quiero volver a encauzarnos hacia el tema de la radiografía social hecha desde la literatura, mucho más potente, y aquí voy a dar la oportunidad de dar alguna cachetadita de guante blanco otra vez a mí mismo en mi profesión, a la ciencia social, ¿no? Que nos dice a veces tan poco de la esencia de lo que es la sociedad, ¿no? Y de lo que realmente sucede en nuestros tiempos. Y retomar la cita que te dije del aburrimiento, porque también en esta línea va mi reflexión en el texto. Y tu texto, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, porque quiero que nos hables de ese texto, Benjamín, que te interrumpan para decirte eso. Sí, Tiempos aburridos, lo titulo, y hago allí una reflexión sobre justamente el tema del aburrimiento. Estamos en una época donde nadie quiere aburrirse, donde nadie quiere pasar un segundo sin ser estimulado. De hecho, la gente que escucha nuestros podcasts, yo le tengo un agradecimiento especial por la paciencia que nos tiene. A veces de desenvolver estos argumentos, justamente porque no son sencillos de generar y aparte requieren paciencia y espera. Entonces, vivimos una época donde no nos podemos aburrir ya por las redes sociales, por los algoritmos que nos ponen en los celulares, ya porque el trabajo demanda una productividad que es a todas luces idiota, ¿no? En el sentido griego de esa palabra. Y además de ello, creo que es en detrimento de la experiencia vital que vamos teniendo, por varios motivos. Uno, no podremos hacer o plantearnos grandes obras si seguimos en esta dinámica. Justamente este libro que mencionas, Adán,
Imposible para un contemporáneo, ¿no? Al menos para un contemporáneo que esté en esta lógica, que no puede aburrirse, ¿no? Sí. Dos, la fragmentación de la atención por todos lados, producto nuevamente de una huida. Yo diría que es el movimiento inverso a lo que trata de hacer Giovanni Papini con su vida, ¿no? Que es una búsqueda ferviente a través de la literatura del sentido de las cosas. Nosotros estamos más bien en una huida social, desteñida con las luces del entretenimiento y del, ¿cómo llamarlo? Como de una comunicación superflua, ¿no? De una comunicación superflua, constantemente nos está llevando de un lado para otro, lo veo en los medios de comunicación, las noticias, por eso me parece pertinente que después hagamos una reflexión también sobre Karl Kraus, ¿no? Contra los periodistas, por ejemplo, esa forma de hacer periodismo insípido. En fin, a lo que voy con esta reflexión de los temas aburridos es que el mismo personaje, Gog, trata de una y otra manera de salirse de ese aburrimiento, siendo que tiene todo lo que tiene las promesas de nuestra época, vaya. Claro, claro. Es rico. Sí. Lo que se le ocurra se vuelve realidad, no solamente en el plano de lo material y hedonístico, ¿no? Sino también de lo intelectual, del poder, en sus relaciones. Es decir, todas estas falsas promesas que nos repite la mercadotecnia están presentes en este millonario descrito por Papini en 1931, ¿no? Entonces creo yo que estamos queriendo ser Gog, que estamos tratando de ser este demonio, al menos de manera inconsciente, y que terminaremos profundamente insatisfechos si no viramos el camino. Que yo, ahí permíteme que te pregunte, Benjamín, porque a mí me invito a los que nos están escuchando que lean tu texto, a tu pequeño tratado que escribes sobre el aburrimiento, porque me llamó mucho la atención. Quiero que platiquemos, antes de que sigamos en esta línea, que está muy rica la charla. Digo, echo de menos a Terán, porque tiene muchas cosas que decir, pero a ver si ahorita al final suturamos ahí como sus opiniones, ¿no? Que lo unimos al video, pero bueno. A mí me llamó la atención que tú en tu texto dices que el libro estaba abandonado y que no lo hubieras tomado si un amigo no te hubiera dicho, toma, llévate el de Gog, ese es bueno. Y encontraste incluso entre las páginas una fotografía del hada. Entonces, a ver, platícame esa experiencia, porque yo te quiero después platicar, sin que me lo preguntes, pero te quiero platicar de cómo yo descubrí a Papini, que también es revelador. Sí, es curioso. A mí me pasan estas cosas, supongo que a todos les pasan de alguna u otra manera, pero experiencias inéditas, ¿no? Y una de ellas fue que de repente afuera de mi departamento universitario estaba una caja con libros. Ajá. Entiendo que alguien la dejó ahí, no supe quién fue nunca. Esto es cerca de la universidad, ¿no? Sí, cerca del ITAM, allí en San Ángel, sí. Más hacia Loreto vivía yo. Ajá. Y está la caja, están los libros, alguien los mete adentro del departamento, están ahí durante una semana, nadie pregunta por ellos. Yo, estos libros, pues asumí que eran de alguno de mis compañeros, ¿no? Pero no, resulta que no. Y bueno, pues después de un tiempo veo los libros, ninguno me llama la atención, son como de una biblioteca vieja, y decido deshacerme de ellos, ¿no? Creo que los doné a alguien más. Pero uno de mis amigos, Jorge Martínez, y aprovecho para saludar, me dice, agarra ese, Papini es bueno, ¿no? Gog, está ahí, lo veo. Gog, un libro café, todo deshojado, mugriento, la verdad. Y pues digo, bueno, me lo voy a quedar para leerlo en algún momento, ¿no? Pasaron muchos años y no lo leí, no me llamaba la atención, traía otras lecturas, hasta que ya con mínimo necesario andando, decido leerlo, ¿no? Y como bien dices, en esta crítica que yo he tratado de hilar durante ya varios años sobre la modernidad, Papini encaja de manera idónea, como un crítico demoledor, ¿no? Y aparte con unas líneas satíricas, como hemos dicho, que incomodan, pues. Y dentro del libro había una imagen derruida de una mamá con sus hijas. No sé de qué año. Sí. No sé quiénes son las personas.
Pero bueno, por eso cierro la reflexión ahí con esa alusión a la imagen, ¿no? Porque, y tomo las palabras de Milan Kundera en una obra que se llama La vida está en otra parte, una obra que salió hace poco, y justamente viendo que la vida no está en estos mitos que muchas veces nos conducen y guían nuestro comportamiento, empezando por el mito del hombre nuevo, que ya lo hemos tratado, pero también por el del progreso. Eh, las ideas nacionales, fíjate, ahí sí no me molestan tanto, ya hablaremos por qué en otra ocasión, Sí. pero esos mitos nos van guiando y nos perdemos de lo que sí tenemos. Y en esta imagen de la mamá con sus hijas yo lo veo, ¿no? Esta relación directa, personal, una foto familiar, el momento para convivir en un parque. El día de hoy que estamos hablando de Giovanni Papini y está Terán tratando de entrar y no entra y batallando con estas cosas tecnológicas. La vida es esto, pues, ¿no? O sea, la vida es este momento que estamos viviendo. Entonces, por ese lado va esa reflexión y mi experiencia. Sí entro a Papini y es reciente mi relación con él en realidad, ¿no? No he tenido otros momentos, pero veo su relevancia. ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo entraste tú? Yo, fíjate que se lo debo al egregio profesor Francisco Castañeda Iturbide. No creo que nos esté escuchando porque es una persona que incluso para contactarlo por el teléfono ya es algo complicado. Entonces dudo mucho que se pueda escuchar este podcast, pero si alguno de sus alumnos, porque fuimos muchos los que pasaron por esa aula, la clase de literatura, tiene un libro que se llama Universo Literario, fue en la preparatoria, llega a escuchar eso, ojalá le haga llegar a Francisco Castañeda esta reflexión, porque él nos introdujo a Papini, nos dejó leer extractos de Gog y de... En la prepa. En la preparatoria, exactamente. Y de hecho, me percaté que él escribió para la revista Vuelta una reseña de Papini, en la que inicia describiendo a Papini, como te voy a decir ahora, furibundo, iconoclasta y ególatra incorregible, Giovanni Papini hubo de reconocer que había fracasado en su ambiciosa empresa de legarle a la humanidad una obra maestra y que equiparable a la comedia de Dante y al Fausto de Goethe, modelos de su propio quehacer literario. Esa manía de grandeza que asumió con plena lucidez y admirable tenacidad fue, en su caso, una verdadera ascesis, una vía de purificación y la única militancia efectiva para mantenerse incólume frente a los embates del nihilismo y la tentación de la autocomplacencia. Ese señor, el que escribió eso, fue mi profesor y fue el que me introdujo a Papini, y la primera impresión que yo tuve fue de que era algo que yo nunca había leído así, ¿no? Empezando por la técnica narrativa de como dice, este millonario que va recogiendo en postales el mundo. Que se le ha denominado este estilo novela filosófica, ¿no? Claro, No sé si... sí, hay una buena dosis de carga filosófica en estas, digamos, impresiones un tanto minimalistas, como estos cuadros ahí, la pinacoteca papiniana, ¿no? Que se va conformando con impresiones. Digamos, no hay a diferencia de otros libros que leímos en esa preparatoria, en esa clase, como el caso de Baudelaire, otros autores que leímos, no hay como o sea, yo entendí, o sea, Papini, digamos, lo podía yo leer, echarme un capítulo de Knut Hamsun o de Molotov y dejarlo, ¿no? Por un tiempo reposar y volvía Hay una visita a Hitler, ¿no? Una visita a Hitler en uno de estos libros, en el que me impresionó mucho la manera, porque uno empieza y dice, bueno, visita a Hitler, ¿qué va a decir? Van a hablar de los judíos, del holocausto, van a hablar lo va a pintar como un diablo, y al final la impresión que se me quedó de esa visita a Hitler fue un sillón de piel marrón en el que estaba sentado Hitler, que me imagino que tiene que ver con el sillón y el escritorio enorme que tiene la Cancillería del Reich, que impresiona a los visitantes, ¿no? Pero están, digamos, estos apuntes agudos de Papini. Esa fue la manera que yo entré a Papini.
Sí, el otro capítulo que alude a un judío, ¿cómo se llama Ben Rubí. Ben Rabí, ¿no? O Ben Rabí, algo así. Ajá. También, ¿no? Comiquísimo y como exuberante, Orante, sí. caricaturas realmente fuertes, estereotípicas, que hoy en día serían totalmente Bueno, tachadas, ¿no? hay uno que del peligro amarillo, ¿no? Creo que dice de los chinos, ¿no? De los chinos, el peligro amarillo, también lo que hace con Gandhi se me hace interesante, ¿no? Que Sí. dice, no, pues, yo soy un occidental, Ajá, ajá. ¿no? En realidad yo soy Ajá. yo soy también el dominador, soy el colonialista. Y nada Sí, más lo estoy haciendo en términos de la gente de la India. claro, claro. Tiene cosas de este tipo, Giovanni. No, no te aburres, esto sí No, lo puedo decir, no te aburres. Vamos a terminar con esto, Alfonso, ¿qué sí. te parece? Hago una reflexión al final, Ujú. otra vez en esta visión de diagnosticar los tiempos, Sí. eh, y argumento, a ver si compartes conmigo esta idea, que vivimos hoy en día en una paidocracia, es decir, el reino de los adolescentes, Ujú. de los impúberes, ¿no? Ujú. ¿Ves esto en nuestra época? Mira, y es grave, ¿no? Porque Ujú. finalmente sabemos que la cultura es el influjo hacia la política y también sabemos que la cultura, mal que bien, se construye en las universidades. Sí. Y en las universidades vemos, creo, como en ningún otro lugar, no, a lo mejor sí hay otros, ¿no? Pero como en ningún otro lugar, estos clamores adolescentes, teñidos aparte de lo intelectual, ¿no? Lo cual lo hace más peligroso. Me refiero, por supuesto, a estas cosas que están pasando de censura Ujú. en nombre de ideales más altos, supuestamente, ¿no? Como el feminismo, como la equidad, Democracia, ecologismo. la democracia, el ecologismo. En pos de estas cosas empieza a verse cómo surge, cómo brota cierta censura, cómo las relaciones personales no pueden darse con la misma facilidad que antes porque corres el riesgo de ofender a alguien, linchamientos, y a mí me parece todo esto, sin ser psicólogo, obviamente con mucha cautela de generalizar, pero eh, una adolescencia Ujú. rampante, es decir, un periodo de indefinición caracterizado por ello mismo, sin dejar a un lado que la adolescencia no es nada más indefinición y rebeldía y este estereotipo, ¿no? También hay sensibilidad y hay madurez y hay a veces incluso la parresía, ¿no? Esto que en algún momento, en alguna de sus conferencias, Michel Foucault habla, ¿no? De la capacidad Sí. de decir lo que le duele al rey. Hay todo esto, pero también hay mucha tendencia de soltar la piedra y esconder la mano. Hay tendencias hacia la sintetización, la simplificación de los problemas sociales. No sé, compartes esta reflexión, me estoy viendo mal. Estoy tratando de nuevamente ir un poco en la línea de Papini, ¿no? Él lo dice en una frase: batir un récord es hoy el ideal de todos. Batir un récord, ¿no? Aparecer en los récords Guinness, tener muchos likes. Esto es cita mía, ¿no? Sigo con la cita. De los antiguos era la sabiduría, la paz, la renuncia. Y luego sigue más adelante. El ideal de la mujer antigua era la matrona, el de la modernísima, el efebo. Eh, esta pulsión de control femenino sobre la masculinidad también está presente en nuestra época y me parece a mí algo que no se ha discutido de manera profunda, que es una pulsión totalizadora femenina, ¿no? Incluso, ¿no? Y aquí quiero, no sé, me remito, por ejemplo, a la obra de Svetlana Alexievich, ¿no? La guerra no tiene rostro de mujer, en donde sí plantea el involucramiento de las mujeres en la guerra y su salvajismo igual, pero que no está presente en el discurso ni en la crítica. Se ven más bien
como estas víctimas siempre, ¿no? Que han estado arrastradas por las pulsiones masculinas. Creo que Papini veía el riesgo, ¿no? Y creo que lo estamos viviendo. Hay algo griego ahí también, ¿no? En esto de la típica historia de Edipo. En fin, estoy ya un poco divagando, pero no sé si compartas este diagnóstico. Creo que Papini lo ve. Creo que estamos en el mundo de los impúberes, lamentablemente, que hay salidas, por supuesto, y que va a haber resistencia a esta tendencia también, pero que en la arena pública no se puede hablar so pena de ser tachado y sacado de la discusión pública. ¿Cómo ves esto? Tocaste tantos temas, Benjamín, en tu stream of consciousness, que no sé. Voy pensando en el momento, o sea, es que voy pensando en el momento y me vienen estas cosas de las cuales estoy de alguna manera renegando, claro, al ritmo de Papini, porque no he encontrado canales para desahogarlo siquiera, ¿no? Entonces, por eso te lo paso a ti, ¿no? A ver, yo empiezo, creo que un rasgo de esta paidocracia, ¿no? Creo que se llama el título, Sí, ¿no? sí, el término, Bueno, la paidocracia. está este libro de Jäger, ¿no? Paidocracia, del ideal helénico de la educación de los jóvenes. Creo que se ha pervertido en el sentido en el que por juventud también se entiende una etapa de fantasía idílica, cercada de todo aquello que moleste nuestra sensibilidad. En ese sentido, por ejemplo, cosas como eliminar la manita abajo de los videos de YouTube, de que de hecho nosotros como con nuestro canal podríamos decir, pues nos beneficiamos, ¿no? Pues que vamos a los aplausos. Pero creo que en esa eliminación de lo negativo hay una como militancia en contra de todo, de los nubarrones que nos permiten disfrutar un día soleado. Es decir, un día soleado en la Toscana lo podemos apreciar mejor después de la tormenta, los rayos y demás. Y para construir una casa había que bendecir el tronco central de la casa para que resbalaran las tormentas y no cayeran los rayos. Es parte de una idea de entender que con toda bendición viene una maldición, como la palabra fármacos, ¿no? La palabra fármacos, lo que te cura, te puede envenenar también. Entonces, a la hora de mutilar esa realidad y crearnos este playground, utilizo la palabra con, no en un alarde snuff, sino para hacer referencia también a, porque hay películas que han tratado eso, ¿no? Creo que hay una película sueca, creo que se llama Playground, no recuerdo, pero bueno, esta idea de que todos somos niños y todos estamos experimentando. Creo que hay una pérdida de la idea del mal, y por eso me parece tan interesante la recuperación que hace Papini del diablo. Esta recuperación que aparece en estos apuntes para una futura diabología, creo que ese es el título completo, que le granjeó, por ejemplo, críticas del Vaticano, ¿no? Por eso, mientras Jesucristo nos salvó del demonio, Papini quiere salvar al demonio. Y este profesor, Francisco Castañeda, lo dice con una imagen que me encanta, que dice, sintiéndose un moderno San Jorge, el escritor toscano acabaría por desmontar de su caballo para abrazar fraternalmente al dragón, erigido entonces en una especie de Nietzsche agustiniana, que proclamaba la redención del ángel caído como si ello dependiera de la de todos los hombres. Sí. ¿Qué es lo que se conoce como la herejía de la apocatástasis? Apocatástasis, básicamente el restablecimiento de los demonios al final de los tiempos. Exacto. Y Borges, que también mencionamos, fue un gran admirador de Papini, decía, si alguien en este siglo es equiparable al egipcio Proteo, ese alguien es Giovanni Papini, que alguna vez firmó Jean Falco, historiador de la literatura y poeta, pragmatista y romántico, ateo y después teólogo. No sabemos cuál es su cara porque fueron muchas sus máscaras. Eso es a lo que voy. Con eso parece como inconexo, pero lo recupero porque esa es la vida, esa contradicción, esa suma de contradicciones.
Entonces, esta nueva idea de crearnos este mundo amigable de infancia perpetua nos impide ver esas otras realidades del demonio, de la técnica, la bomba atómica, la ciencia, ¿no? El peligro que tiene la ciencia. Entonces, yo te respondería así, o sea, coincido, digo, con el diagnóstico, creo que Papini fue un visionario también, y al mismo tiempo rebate todas estas ideas de que la literatura no sirve para nada, porque además, incluso en términos sociológicos, en términos políticos, para los que nos dedicamos a ciencias sociales, me parece interesante. Creo que Papini tiene mucho que dar al respecto para discutir estos temas, ¿no? Voy a cerrar con esta cita, ¿Sí? que es de El Libro Negro, para que ya nos vayamos y tengamos, pues nada, otra vez reafirmar que hay que leer a Papini, pero cierro con lo taurino, que por ahí hay algo. Entonces, este apartado de El Libro Negro se llama Coloquio con García Lorca o de las corridas. Venga. Cito: la corrida es la representación pública y solemne de esa victoria de la virtud humana sobre el instinto bestial. El torero, con su inteligencia pronta y despierta, con la ligereza de los movimientos rápidos y elegantes de su cuerpo, supera, vence y da por tierra con la masa membruda, ciega y violenta del toro. La victoria sobre la bestia sensual y feroz es la proyección visible de una victoria interior. Por lo tanto, la corrida es el símbolo pintoresco y agonístico de la superioridad del espíritu sobre la materia, de la inteligencia sobre el instinto, del héroe sonriente sobre el monstruo espumeante, o si se prefiere, del sabio Ulises sobre el cruel cíclope. Oye, Benjamín, yo no puedo dejar que termine esto, ya que convocaste a Lorca y al Ruedo, el Ruedo ibérico, con una escritora que me ha volado la cabeza en los últimos tiempos, que es Angélica Lidell, aquí para nuestro público, que hizo esta obra que se llama Liebestod, el olor a sangre no se me quita de los ojos, y es una reivindicación del torero Juan Belmonte. Entonces, escribe ella, según Lorca, cita Lorca, porque digamos es una obra de teatro en la que ella también hace una suerte de manifiesto, ¿no? Y le echa en cara a la moralidad pequeño burguesa, justo esto que está denunciando Papini, que nosotros manifestamos en nuestra comunidad, ¿no? La eliminación de una parte de la vida. Escribe ella, según Lorca, el único sitio donde se va con la seguridad de ver la muerte rodeada de la más deslumbradora belleza es el ruedo. No es para divertirse la fiesta, no es para divertirse, ni siquiera le conviene la palabra fiesta si hacemos caso de Paula. El rito es para ponerle nombre a los dolores, una ofrenda oscura a Venus y a las vírgenes que parieron a Jesús. De nuevo, el toreo cumple con la mística al mismo tiempo que con la herejía. Jesucristo y Dionisio se abrazan en altares antiguos según leyes secretas indescifrables. Eso está en el ruedo, eso está en Lorca. Que Lorca tenía también esta edad del cantejondo, ¿no? Y del duende, el duende andaluz. Entonces, sí, no, yo creo que definitivamente necesitamos reivindicar como latinoamericanos esa también herencia que tenemos de la fiesta brava y la figura del matador, claro, como un arquetipo que puede ser muy útil justamente para hablar de lo masculino hoy en día, ¿no? Voy a cerrar con esta cita de Terán nada más para no dejarlo fuera. Claro. Terán, en el guión que nos pasa de Papini, cierra con esta cuestión. Sí. La obra de Papini como shock que nos ayuda a dejarnos de pendejadas y apasionarnos por la verdad, la bondad y la belleza. Sintetizo ahí a Papini. Los invito a ir a la reseña. Los invito a visitar minimonecesario.com.mx y todo lo demás. Y le dejo a Alfonso el último tiro de penalti. Adelante. Menuda responsabilidad la que me dejas, Benjamín. Por favor, lean a Papini. No importa si es El hombre acabado, no importa si es Segundo Nacimiento, no importa si es Gog o el Libro Negro, por el amor de Dios, por el amor de Lorca, de las Verónicas de Belmonte y la ausencia de Terán, víctima de la técnica de Oppenheimer, lean a Papini. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Lo que sigue es que te suscribas, que
que compartas y, más importante, que nos envíes una creación propia, sea un texto o un podcast o cualquier contribución que eleve el nivel del debate político y cultural de nuestra época. Te esperamos con todos nuestros contenidos en minimonecesario.com.mx. Hasta la próxima.